Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este noveno video de nuestro módulo de tratamiento de datos de azar. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos un archivo que nos dice, el módulo es tratamiento de datos de azar, estamos en la semana número 9. Es la unidad 2, prácticamente estamos iniciando con la segunda semana de nuestro semestre. Es la unidad número 2, que se llama Interpretación de Información. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Aquí está nuestro temario general, que podemos apreciar que ya estamos en la segunda mitad de nuestro semestre. Estamos en el punto 2.1.1, el inciso A. Descripción e interpretación de la estadística descriptiva. En este tema vamos a verlo durante 3 semanas y esta es la primera semana para ello. Aquí tenemos el índice para este video, para esta semana número 9. Son 9 puntos, que prácticamente es estadísticas de una investigación, población, muestra, son conceptos que se utilizan durante la investigación. Tamaño de la muestra, muestreo aleatorio, variables estadísticas, datos, experimentos y parámetros de decisión. Esos 9 puntos son los que vamos a ver durante esta semana. Dice aquí, la estadística, en la estadística se manejan datos que están relacionados con un evento de la vida real. O sea, en la vida real hay algo de donde vamos a obtener una serie de datos, que esos datos se utilizan algunas técnicas para organizarlos, para interpretarlos y para presentarlos de una manera que nos sea útil. Entonces, en la vida real sucede algo. De eso que sucede en la vida real sacamos datos, los analizamos, los presentamos y esos datos los estamos convirtiendo a una información que nos va a servir. Entonces, la estadística nos interpreta datos que hemos juntado de un evento de la vida real y podemos tomar decisiones porque es información útil. Dice aquí, el conjunto de datos se pueden clasificar en no agrupados, que es el conjunto de datos poco numeroso y son separados unos de otros. Datos no agrupados. Y también tenemos los datos agrupados, los cuales normalmente son mucho más numerosos y se agrupan de acuerdo a alguna característica. Dice aquí, se organizan para formar clases. Pongo un ejemplo de una clase. Si yo estoy sacando la edad de algunos hombres o de los jóvenes del CONALEP Monclova, si yo saco las edades, puedo sacar un rango de 13 a 14 años, otro rango de 15 a 16 y otro rango 17 y 18 y otro rango 19 y 20. Esos rangos se les suelen llamar clases. Y cuando venga alguien de 17, pues lo voy a poner en ese grupo de 17. Cuando alguien venga de 19, lo voy a poner en el número 19. Cuando alguien venga con 18, lo pongo en el rango de los 18. Y se van agrupando en clases. Normalmente los datos agrupados son muchos datos, a diferencia de los datos no agrupados, que normalmente son pocos y de manera aislada. Vamos a seguir. Dependiendo del propósito de la estadística, se divide en estadística descriptiva. Vamos a ver qué es la palabra describir.
Dice, describir es detallar algo. Vamos a explicar algo. Es la estadística descriptiva. Dice aquí, ofrece métodos para organizar información y presentarla con orden, facilitando describir un fenómeno de la vida real. Entonces, la estadística descriptiva nos sirve para describir un fenómeno de la vida real. Y la otra estadística se llama inferencial. ¿Qué es inferir? Inferir es sacar una conclusión de un grupo de datos. Si yo estoy sacando una conclusión, estoy analizando los datos y me sirve esos datos para yo sacar una conclusión que no sabía, pero con los datos puedo llegar a una conclusión. Entonces se llama inferencial, estadística inferencial. Inferir significa sacar una conclusión de algo. Dice aquí, ofrece métodos para analizar muestras y definir las características de la población. Vamos a profundizar un poquito en la que vamos a ver más, que se llama estadística descriptiva. Dice aquí, en la estadística descriptiva se utilizan medidas que sirven para detectar información relevante de un grupo de datos. Vuelvo a repetir, en la estadística descriptiva se utilizan medidas para detectar información relevante en los datos, con la finalidad de describir el comportamiento del fenómeno de la vida real que estamos estudiando. Esas medidas descriptivas pueden ser medidas de centralización, donde se ubican los valores en la mitad de un grupo de datos ordenados. ¿Y cuáles son esas medidas de centralización? Un ejemplo es la media, la mediana, la moda y la media geométrica. Son medidas que son medidas de centralización. Luego vamos a ver cada una de ellas. La media, la mediana, la moda y la media geométrica. Otra de las medidas que no son de centralización son medidas de dispersión. Señala la lejanía que tienen los datos respecto a un valor. ¿Qué tan dispersos, qué tan amplio es el campo donde se mueven los datos? ¿Están todos agrupaditos o están muy dispersos? Esas son las medidas de dispersión. Hay uno que se llama rango, otro desviación media, varianza y desviación estándar. Entonces, tenemos dos tipos de medidas descriptivas, los de centralización y los de dispersión. De los de centralización tenemos la media, la mediana, la moda y la media geométrica. Y dentro de la dispersión tenemos el rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Vamos a seguir. También tenemos, aparte de esos dos tipos, tenemos otros dos adicionales, las medidas de posición. Son los valores que miden el conjunto de datos en partes iguales. Hacen grupos y esos grupos sirven para medirlos. Los más comunes son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles, 4. Es cuando los datos los dividimos en 4 partes, se llaman cuartiles. Deciles, cuando los dividimos en 10 partes. Y percentiles, cuando los dividimos en 100 partes. Medidas de forma. Son los valores que indican si cómo están distribuidos los datos. Por ejemplo, coeficiente de asimetría. La gráfica de los datos está bien perfecta, está simétrica o está
canteada hacia un lado. La gráfica se ve así o se ve simétrica. Esas son las medidas de forma. Coeficiente de asimetría y otro es el coeficiente de kurtosis. Seguimos. Naturaleza de la estadística. Dice aquí, esta diapositiva a mí me parece muy interesante porque es muy elemental, pero sirve para ubicar qué es la estadística. Dice, la estadística es un campo muy extenso, pero su naturaleza la podemos dividir en tres grandes partes. Uno, colección de datos. Tenemos que colectar datos, tenemos que recabar datos. El segundo punto es analizar esos datos. Lo que recolecté de información, los datos, ahora los voy a analizar. ¿Cuál es su media? ¿Cuáles son sus coeficientes? ¿Cuántos datos tiene? Etcétera, etcétera. Y el último punto es de esa colección de datos y de ese análisis que estoy detallando, debo de obtener información de utilidad. De muchos datos, los junto, los analizo y obtengo conclusiones, obtengo información, obtengo qué está pasando con eso que está sucediendo en la vida real de donde nosotros obtuvimos los datos. Seguimos. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Hay una serie de pasos, es un proceso. Etapas de la investigación estadística. En la investigación estadística pueden identificarse cuatro etapas. Uno, diseño. Primeramente, en la etapa del diseño, se determina qué cosa de la vida real vamos a observar. ¿Qué situación? Lanzar una moneda, sacar cartas, medir cuántos focos salen defectuosos, cuántas piezas salen defectuosas. ¿Qué vamos a analizar? Es determinar cuál es el problema que queremos resolver, cuál es la situación que queremos mejorar. La primera es definir qué vamos a resolver. Otra, hay que definir objetivos. ¿Sí? Y luego las clases o las agrupaciones de cómo vamos a agrupar los datos. Eso es la primera etapa de la investigación estadística que se llama diseño. La segunda, la recolección de datos. Ya sabemos que vamos a lanzar la moneda, o ya sabemos que vamos a sacar las cartas, o ya sabemos que va a ser la ruleta, o ya sabemos que son las piezas defectuosas de una línea que produce televisores. Bueno, pues ahora vamos a la segunda etapa, que es obtener datos. Vamos a ver un televisor, si salió bueno, ponemos que salió bueno, si salió defectuoso, ponemos que salió defectuoso. Hay que registrar que salió bueno o hay que registrar que salió defectuoso. Y esos registros son los datos que estamos obteniendo. Es la parte 2 de la investigación estadística, que es recolección. Si yo voy a lanzar dados, digo cayó 6, cayó 3, cayó 4, cayó 1, cayó 6. Eso que está cayendo los datos, lo requiero escribir y eso es la recolección de datos. ¿Cuál es la tercera etapa? Procesamiento. Ya sé de qué lo voy a analizar, de los televisores defectuosos. Ya registré cuántos televisores salieron buenos, cuántos salieron malos. Pues ahora esos datos los vamos a procesar. Vamos a analizarlos. Dice, procesamiento. Los datos que fueron obtenidos son procesados mediante algunos modelos matemáticos para nosotros comprender qué está sucediendo. Y la cuarta etapa es inferencia. ¿Qué era inferir? ¿Recuerdan ustedes? Inferir es sacar conclusiones, comprender qué sucede,
sacar qué información es valiosa de esos datos que estamos procesando. Inferencia. Dice, si analizan los datos, sacan conclusiones o deducciones a partir de ellos. Esas son las 4 etapas de la investigación estadística: diseño, recolección, procesamiento e inferencia. Seguimos. Ahora vamos con el número 2, población. ¿Qué es la población? Dice, se reconoce como población al conjunto de elementos donde se desea realizar un estudio para obtener información. Los elementos deben de tener unas características en común. Pongo un ejemplo. Todos los hombres que son de Monclova. Vamos a hacer un estudio de todos los hombres que son de Monclova. Pueden ser niños, adultos, jóvenes, ancianos, pero deben de ser hombres. Esa es una característica en común. Y además hay otra característica en común: que sean de Monclova. Hay una mujer de Monclova, no nos interesa. Hay un hombre de Castaños, no nos interesa. Características en común: hombres de Monclova. Ese es el estudio de la población que vamos a hacer. Por lo tanto, se deben de cumplir con la característica en común que tienen para poder hacer el estudio. Y cada elemento del universo se le conoce como individuo. Todos los hombres que son de Monclova, yo soy un hombre, yo soy de Monclova, se le conoce como un individuo o un elemento de la población. Los jóvenes que están en este salón, los hombres que están en este salón y son de Monclova, son otros individuos o son otros elementos de la población. Seguimos. Por ejemplo, supóngase que se quiere saber cuántas mujeres en México son felices en su matrimonio y cuántas no. Primero, el estudio abarcará únicamente a mujeres. Por lo tanto, los hombres no están incluidos en este estudio y no pertenecen a la población de este estudio. Segundo, se deben descartar todas aquellas mujeres que son solteras. Aunque sean mujeres, pero son solteras, no cumplen con las características de la población, que son mujeres y además que son casadas. Y las viudas tampoco deben de estar incluidas en este estudio, deben de estar mujeres y que están en matrimonio. Que no se aporte información al útil del estudio, por lo tanto, la población está conformada únicamente por mujeres que están casadas. Vamos al tercer concepto: muestra. ¿Qué es una muestra? Muestra es un subconjunto de la población. Yo tengo todas las mujeres casadas. ¿Puedo sacar una muestra? Si las mujeres casadas de Monclova son miles, pues yo puedo extraer un grupo de mujeres y puedo analizar qué comportamiento tiene ese grupo para yo pensar que en toda la población de mujeres tienen ese comportamiento. Una muestra es un grupo que extraemos de la población y lo analizamos, porque si yo analizo una muestra, pues es mucho más fácil y mucho más rápido y mucho menos costoso que si hago el estudio para toda la población. Ejemplo, volviendo al estudio de las mujeres que son o no felices en su matrimonio, es muy difícil preguntar la opinión a cada mujer en México. Por ello existe la necesidad de hacer una muestra. Si se eligen las mujeres de un solo estado, esta no sería una buena muestra, estaría sesgada. ¿Por qué? Porque un solo estado no va a representar a todo el país. Lo correcto es preguntar a mujeres de toda la República Mexicana. Algunas
de Coahuila, algunas de Yucatán, algunas de Jalisco, otras de Sonora, y de esa manera, vamos a preguntarle a algunas mujeres de todos los estados para poder decir que esa muestra es una muestra válida, es una muestra buena. Seguimos. Número 4. Tamaño de la muestra. Bueno, si yo digo que voy a preguntar a mujeres de todo México, ¿a cuántas? Yo tengo que saber a cuántas debo de preguntarle para poder decir que esa muestra es buena. Dice aquí, el tamaño de la muestra es el número de elementos o individuos que son seleccionados de una población para hacerles el estudio. El tamaño de la muestra influye directamente en los resultados del estudio. Si yo hago una muestra muy pequeñita, pues tengo una posibilidad de error más grande. Si hago una muestra más grande, tengo una posibilidad de error mucho más pequeño. Dice aquí, si la muestra es demasiado pequeña o demasiado grande, los resultados pueden alejarse mucho de los resultados reales. Dice, el tamaño de la muestra se determina al considerar los siguientes puntos. Los recursos disponibles. Entre más grande es la muestra, cuesta más. Es más dinero, son más presupuesto, es más recursos que se deben de aplicar. El tamaño de muestra también depende del nivel de precisión que requieran, el tiempo de estudio que dispongan y hay que analizar también algunos estudios parecidos para ver cuál fue el tamaño de muestra que se utilizó en esos estudios similares. Ya llevamos 4 puntos, recordemos que son 9, vamos por el quinto punto. Quinto, 5, muestreo aleatorio. Es la técnica de muestreo más simple que se puede aplicar. Aleatorio, recuerden que aleatorio es al azar. Agarramos uno de aquí, uno de acá y otro de acá y otro de acá. No hay una regla para seleccionar la muestra. Muestreo aleatorio. Aquí los individuos son seleccionados al azar. Cada uno tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Para llevar a cabo el muestreo aleatorio hay que hacer lo siguiente. Primero, se enumeran los individuos de la población. Supongamos que la población tiene n individuos, entonces serán numerados de 1 hasta n. Luego, se determina un tamaño de la muestra que se representa por una T minúscula. El T minúscula es el tamaño de la muestra, por lo que habrá que seleccionar los individuos de la población. Para determinar el tamaño de la muestra hay algunas fórmulas. Y el punto número 3, para seleccionar se debe hacer un método que esté basado al azar. No podemos decir los que tienen dinero, los que están chaparritos, los que están blancos, los que están así, los que están bajitos, los que están gorditos. No, no, no. Al azar. Por ejemplo, lanzando una moneda, si va a ser ¿te selecciono o no te selecciono? ¿Te selecciono o no te selecciono? Eso es al azar. Ahora vamos con el punto número 6. Variable estadística. En una población se pueden considerar diferentes características con las que tiene un individuo. Por ejemplo, su sexo, su estado civil, su estatura, su color de piel, etc. Entonces, esas características del individuo o del elemento de la población pueden ser variables estadísticas. Las variables estadísticas pueden ser de dos tipos. Cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Dice, las variables no son numéricas, no son numéricas. Las cualitativas, las variables
no son numéricas, sino tienen que ver con alguna cualidad del individuo y no son medibles. Por ejemplo, sexo, hombre o mujer, nada más. Color de ojos, café, verde, azul, nada más. No hay números, hay características cualitativas de los individuos. Y la otro tipo de variables, ahora sí, son las cuantitativas, que son variables que sí pueden ser medidas y se representan con números. Por ejemplo, el peso. ¿Cuánto pesa? Pesa 70 kilos, pesa 40 kilos, pesa 92 kilos. La estatura, ¿cuánto mide? Hay que poner un número. La edad también son numéricas, por eso son variables cuantitativas. Continuamos ahora con el número 7, datos. Cuando se va a realizar un estudio, se determinan las variables de los individuos en las que tenemos interés. Para observar las variables, se irán obteniendo una serie de valores. Esos valores se les conoce como datos. Vamos a ver cuánto es el peso de los muchachos de este salón de Conalep. Bueno, ¿cuánto pesas? 80 kilos. Ese 80 es un dato. Tú, 47. Ese 47 es otro dato. ¿Y tú cuánto pesas? Peso 72. Ese 72 es otro dato. ¿Y tú cuánto pesas? 48. Ese 48 es otro dato. Entonces, los datos que estamos obteniendo son datos de las mediciones que estamos obteniendo. Esos son datos. Ahora, esos son datos cuantitativos, son números. Puede haber también datos cualitativos. Por ejemplo, usted, soy hombre, perfecto. Yo, mujer. O puedo preguntarle, ¿qué color de ojo tienes? Verde. Tú, café. Tú, negro. Tú, café. Tú, verde. Tú, negro. Tú, negro. Tú, café. Todos esos valores se registran y corresponden a los datos. Y esos valores serían datos cualitativos, no son numéricos. Seguimos. Por ejemplo, se va a lanzar 10 veces una moneda para ver cuántas veces se obtiene un águila y cuántas veces se obtiene un sello. La variable en este caso es cualitativa porque no es numérica. Águila, sello. No son números. Después de 10 lanzamientos de haber observado esta variable, obteniendo sus valores y anotándolos, se consigue una tabla de datos de este tipo. Primer tiro, águila. Segundo tiro, águila. Tercer tiro, sello. Cuarto tiro, sello. Y así estamos sacando, registrando valores cualitativos, no son números, son los datos que obtuvimos de lanzar la moneda y no son números, son datos cualitativos. Seguimos. 8, recordemos que son 9. En estadística se entiende como experimento, proceso en el que el resultado no lo sabemos. Si yo lanzo una moneda, es un experimento. ¿Qué resultado voy a tener? No sé. Lo voy a lanzar y hasta que lo lance y caiga, ya sé que es águila o ya sé que es sello. Pero no sé de antemano cuál va a ser el valor que va a caer. Yo tengo un dado. El experimento de lanzar el dado. ¿Va a caer un 1? No sé. ¿Va a caer un 5? No sé. Por eso es un experimento. Lo lanzo, me cae un 5, ahora sí registro el dato de un 5. Seguimos. Por ejemplo, el ejemplo de la moneda utilizando anteriormente. Se desconoce el resultado de lanzar las monedas 10 veces al aire. Otro ejemplo de sacar una carta al azar. No sabemos
¿qué carta vamos a sacar? Y llegamos al punto número 9, que es parámetros de decisión. ¿Qué son los parámetros de decisión? Son incógnitas que pertenecen a los experimentos y que son reveladas al término de este. Yo tengo un dado y lo lanzo y lo lanzo y lo lanzo y lo lanzo y me doy cuenta que el número 1 cayó 10 veces, el número 2 cayó 9 veces, el número 3 cayó 11 veces y cayeron más o menos parecidos. Llego a la conclusión de que ese dato del dado, el parámetro de decisión es, ¿ese dado es válido? Sí. Pero si yo agarro otro dado que por alguna causa yo lo voy a lanzar 100 veces y lo lanzo y lo lanzo y lo lanzo y me doy cuenta que ese dado cayó 60 veces, cayó el 1, 60 veces cayó el 1 de 100 lanzamientos. Y el 2 cayó nada más 5. Y el 3 cayó 5. Y el 6 cayó 4. Y el 3 cayó 6. Pero el 1 cayó 60 veces. Yo llego a la conclusión de que ese dado no está bien. No es bueno ese dado. Algo no lo hicieron bien o algo está sucediendo que está cayendo demasiadas veces el 1. Por lo tanto, ese dado no es bueno para jugar. El parámetro de decisión, que si un dado cae 100 de 100 veces, cayó 60 veces un número, ese dado no es bueno. Eso es un parámetro de decisión. Aquí viene un ejemplo. En caso de que una moneda, el número de veces que caen, se llama parámetro de... Si cae más o menos la mitad de águilas y la mitad de sellos, pues quiere decir que esa moneda sí es válida para lanzarla. Pero si la moneda siempre cae águila y muy raras veces cae sello, esa moneda no es buena para jugar con la moneda. Seguimos. Jóvenes, hemos llegado a la tarea semanal número 9. Dice aquí, 3 preguntas. ¿Cómo se clasifican los conjuntos de datos? ¿Cuáles son las medidas de centralización y cuáles son los tipos de variables estadísticas? Tenemos 3 preguntas para resolver como tarea semanal número 9. Y también tenemos una práctica semanal. Viene aquí, recordemos que eso viene dentro de la guía de nuestro módulo. Con eso, jóvenes, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir este video para poder decirles, hagan los trabajos. Cuaderno azul, trabajos a tiempo para que puedan acreditar de buena manera nuestro módulo. Saludos a todos.